Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Aves Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer este hermoso conejito. Miren nomás qué lindo que es y mide solamente 10 centímetros de alto. Es ideal para regalar en San Valentín. Para tejerlo les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes, sus comentarios, me ayudan mucho cuando lo hacen. Esta lista de materiales también la van a encontrar en la descripción del video. Les voy a dejar por aquí la lista de puntos que ya deben saber para poder tejer este conejito. Eso significa que ya deben tener un conocimiento previo en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio de ejecución. Este video cuenta con subtítulos en inglés y en español, así que les recomiendo activarlos para que tengan la guía también por escrito, y porque si en el tutorial llega a haber algún error, voy a corregirlo en los subtítulos. Y bueno, para tejer este hermoso conejito, vamos a empezar haciendo su cabeza. Entonces, en blanco empezamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la segunda vuelta hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta 4 hacemos 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. En la vuelta 5 empezamos haciendo 3 puntos bajos. Continuamos haciendo un punto bajo y un aumento 3 veces. Hacemos ahora 6 puntos bajos. Continuamos haciendo un punto bajo y un aumento 3 veces. Y terminamos esta vuelta 5 haciendo 3 puntos bajos. Así empezamos a darle una ligera forma ovalada a la cabeza y nos deben haber quedado un total de 30 puntos bajos en esta vuelta. Y ahora en la vuelta 6 empezamos haciendo 3 puntos bajos. Continuamos haciendo 2 puntos bajos y un aumento 3 veces. Hacemos ahora 6 puntos bajos. Continuamos haciendo 2 puntos bajos y un aumento 3 veces.
y terminamos la vuelta 6 haciendo 3 puntos bajos. Así, y ahora nos deben haber quedado un total de 36 puntos bajos alrededor. Y ahora en la vuelta 7 vamos a empezar haciendo 6 puntos bajos. Hacemos ahora un punto bajo y un aumento 3 veces. Continuamos haciendo 12 puntos bajos. Hacemos nuevamente un punto bajo y un aumento 3 veces. Y terminamos la vuelta haciendo 6 puntos bajos. De esta forma, en la vuelta 7 nos quedaron un total de 42 puntos bajos alrededor y vamos a hacer 4 vueltas de los mismos 42 puntos bajos. Así. Y recuerden que como hacia este lado estamos haciendo los aumentos, entonces el frente de la cabeza va a ser este, es decir que la parte final de cada vuelta va a quedar hacia la mitad de la parte de atrás de la cabeza, algo así, para que a la hora de rellenar lo tengamos en cuenta. Y ahora vamos a empezar a disminuir. Y para eso, en esta vuelta 12, vamos a empezar haciendo 6 puntos bajos. Hacemos ahora un punto bajo y una disminución 3 veces. Continuamos ahora con 12 puntos bajos. Hacemos nuevamente un punto bajo y una disminución 3 veces. Y terminamos la vuelta haciendo 6 puntos bajos. De esta forma nos quedan un total de 36 puntos bajos alrededor, así se ve la cabecita. Y ahora hacemos 4 vueltas de los mismos 36 puntos bajos. Así es como se ve. Así se marcan suavemente los cachetitos y la parte final de la vuelta queda hacia atrás en esta posición aproximadamente. Así. Y ahora en la vuelta 17 vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. Ahora, antes de continuar, vamos a ubicar los ojos de seguridad. Recuerden que utilizaremos ojos de seguridad de 10 milímetros
Entonces, para ubicar los ojos, vamos a empezar a contar desde la vuelta inicial, desde el anillo mágico inicial hacia arriba, 9 vueltas. Y entre las vueltas 9 y 10, con 10 puntos de separación entre los ojos, van a ir ubicados los ojos. Entonces, primero ubicamos un par de alfileres para fijarnos que queden bien centrados, bien ubicados. Y ahora vamos a poner los ojos de seguridad sin los tapones todavía. Así, y una vez ubicados los ojos, nos quedan aproximadamente 8 puntos visibles entre ellos. Y ahora vamos a hacer la nariz. Para la nariz tomamos el hilo rojo y la aguja lanera y contamos aproximadamente 3 puntos hacia este lado del ojo. Vamos a sacar por aquí la aguja, así, y vamos a hacer una especie de corazoncito para su nariz. Entonces guardamos el hilo un punto abajo en diagonal, así, y lo sacamos por un punto en diagonal arriba hacia el otro lado. Y guardamos nuevamente por el centro. Así, de esta forma, nos quedan también 3 puntos libres hacia el otro lado, hacia el otro ojo. Entonces vamos a repetir y así es como queda la nariz de nuestro conejito o conejita. Y ahora por un punto abajo en el centro, aquí sacamos el hilo nuevamente y vamos a hacer simplemente un nudo para su boquita, un punto. Entonces para eso vamos a hacer un nudo de esta forma, un nudo simple como este, así, que quede bien en la base. Alamos de esta forma, algo así, y guardamos el hilo nuevamente por el mismo punto. De esta forma, y así es como queda esta nariz y esta boquita. Miren qué lindo que se ve. Y ahora vamos a hacer las pestañas. Para las pestañas en negro vamos a sacar el hilo por el punto medio interior del ojo, acá, de esta forma, y lo vamos a guardar un punto más allá de donde tenemos el ojo, en la mitad, aquí. Y podemos hacer otra pestañita o dejarlo así. Para la otra pestaña sacamos el hilo por el punto de arriba, aquí, y volvemos a guardar por el punto medio inicial. Así queda. Y vamos a hacer lo mismo en el otro ojo. Y así quedan los ojos ya listos. Ahora ya podemos poner los tapones de los ojos de seguridad para fijar con ellos los hilos adentro de la cabeza. Y ahora vamos a continuar, y entonces en la vuelta 18 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Comenzamos a rellenar la cabeza
Y en la vuelta 19 hacemos 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Terminamos de rellenar lo que nos haga falta y ahora en la vuelta 20 hacemos un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Y terminamos haciendo 6 disminuciones. En ese punto ya podemos rematar y vamos a cortar dejando una hebra para terminar de cerrar la cabeza con la aguja lanera. Entonces tomamos el hilo y la aguja y vamos a pasar el hilo por las 6 hebras delanteras que nos quedaron acá. Alamos, introducimos por el centro del cierre y sacamos la aguja por acá, alamos y así es como queda la cabecita de nuestro conejito. Y ahora vamos a hacer el cuerpo. Para el cuerpo en blanco empezamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta 4 hacemos 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. En la vuelta 5 hacemos 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos bajos. En la vuelta 6 hacemos 4 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 36 puntos bajos. Y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 36 puntos bajos. En la vuelta 9 hacemos 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. Y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 30 puntos bajos. En la vuelta 12 hacemos 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos.
y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 24 puntos bajos. En la vuelta 15 hacemos 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. En ese punto ya podemos rematar y vamos a cortar dejando una hebra larga para coser el cuerpo a la cabeza. Vamos a rellenar el cuerpito de esta forma y vamos a coser este cuerpo a la cabeza en esta posición. Cosemos ambas partes juntas. Así queda el cuerpo y la cabeza ya cosidos. Y ahora vamos a hacer los brazos. Y para los brazos en blanco empezamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 12 puntos bajos. En la vuelta 5 hacemos un punto bajo y una disminución 4 veces para tener 8 puntos bajos. Y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 8 puntos bajos. Así, el bracito no es necesario que lo rellenemos. Vamos a aplastar el tejido de esta forma y por los 8 puntos que tenemos allí disponibles vamos a atravesar 4 puntos bajos. En el último punto ya podemos rematar y vamos a cortar dejando una hebra para coser este brazo al cuerpo. Y vamos a hacer otro bracito exactamente igual a este. Aquí ya tengo los 2 brazos listos y los vamos a coser al cuerpo de nuestro conejito. Aproximadamente 2 vueltas debajo del cuello, es decir, aproximadamente en esta posición cosemos. Y así es como quedan los bracitos ya cosidos y ahora vamos a hacer los pies. Para los pies empezamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la segunda vuelta hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. Y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 18 puntos bajos.
así, y ahora vamos a hacer 9 disminuciones. En ese punto ya podemos rematar y vamos a cortar dejando una hebra para coser estos pies al cuerpo. Los vamos a rellenar y hacemos otro pie exactamente igual. Aquí ya tenemos los dos listos y los vamos a coser en el cuerpo de nuestro conejito. La idea es que se pueda sentar y que quede a nivel de la base esta costura. Entonces aproximadamente en esta posición vamos a coser los pies de tal manera que quede una separación entre las piernas, que se puedan ver aproximadamente 4 puntos disponibles entre las piernas, algo así. Entonces voy a coser y ya les muestro cómo se ve. Y así quedan los pies ya cosidos. Así es como se ven. Y ahora vamos a hacer la colita. Para la colita empezamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Así, y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 12 puntos bajos. Y hacemos ahora 6 disminuciones. En ese punto ya podemos rematar y cortar, dejamos una hebra para coser la colita al cuerpo y la vamos a rellenar así. Y vamos a coserla en la parte de atrás del cuerpo en esta posición aproximadamente, de manera que sirva de soporte para que se siente. Y así es como queda la colita ya cosida. Así queda el cuerpo de nuestro conejito. Miren qué bonito que se ve. Y ahora vamos a hacer su gorrito. Para el gorro en rosa empezamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. El gorro lo vamos a trabajar en su totalidad en medios puntos altos y en la segunda vuelta vamos a hacer entonces aumentos triples de medio punto alto en cada punto. Es decir que hacemos 3 medios puntos altos en cada punto. Así, de esta forma nos quedaron un total de 18 medios puntos altos alrededor. Y ahora en la vuelta 3 vamos a hacer 2 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto 6 veces para tener 24 medios puntos altos. Así es como se ve. Y ahora en la vuelta 4 vamos a hacer un medio punto alto y un aumento de medio punto alto
12 veces para tener un total de 36 medios puntos altos. Así, y vamos a hacer una vuelta de los mismos 36 medios puntos altos. Así. Y ahora vamos a hacer 8 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto 4 veces para tener 40 medios puntos altos. Así, y hacemos 3 vueltas de los mismos 40 medios puntos altos. Así, y ahora vamos a hacer 19 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto 2 veces para tener 42 medios puntos altos. Así se ve. Y ahora la última vuelta la vamos a tejer en flow, es decir, en las hebras delanteras solamente. Y vamos a hacer 13 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto 3 veces para tener 45 medios puntos altos. Vamos a estirar entonces este gorrito de esta forma. Estiramos así. En ese punto ya podemos rematar. Vamos a cortar. Si ustedes quieren coser el gorro a la cabeza, dejan una hebra. Yo lo voy a pegar con silicona al final. Entonces corto. Algo así aproximadamente se vería el gorrito, y la vuelta final la vamos a doblar hacia arriba de tal manera que se vea como si fuera el bordecito del gorro. Así, de esta forma. Algo así se vería ubicado. Todavía no vamos a pegar el gorrito, pero vamos a ubicarlo bien de esta forma. Y así es como se ve. Y ahora vamos a hacer las orejas. Para las orejas vamos a ir intercambiando entre el color rosa y el rojo. Entonces primero vamos a empezar en rosa haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 ya empezamos a hacer cambios de color, y entonces vamos a empezar haciendo 3 aumentos en rosa, con el sexto punto vamos a cambiar al color rojo. De esta forma, y hacemos ahora 3 aumentos en rojo. Con el último punto cambiamos nuevamente al color rosa. Así, y como yo quiero que el tejido no quede extremadamente rígido,
Entonces lo que voy a hacer es ir dejando los hilos allí sueltos arriba. Es decir, no voy a cortar, pero tampoco voy a llevar la hebra por detrás, simplemente los dejo allí sueltos. Y ahora en la vuelta 3 vamos a empezar en rosa haciendo un punto bajo y un aumento 3 veces. Con el último punto cambiamos al color rojo nuevamente. Y hacemos ahora un punto bajo y un aumento 3 veces. Con el último punto cambiamos al rosa nuevamente. Aquí ya terminamos la tercera vuelta. Y como ven, los hilos van quedando sueltos al interior sin problema. Y ahora en la vuelta 4 vamos a empezar haciendo 2 puntos bajos y un aumento 3 veces en rosa. Con el último punto cambiamos al rojo y hacemos 2 puntos bajos y un aumento 3 veces. Con el último punto cambiamos al rosa nuevamente. Aquí terminamos la cuarta vuelta. Así es como se ve. Nos quedaron un total de 24 puntos bajos alrededor. Y ahora vamos a hacer 3 vueltas de los mismos 24 puntos bajos cambiando los colores. Entonces empezamos haciendo 12 en rosa y luego 12 en rojo y así hacemos 3 vueltas. Así vamos. Como ven, los hilos adentro van quedando sueltos. Y ahora en la vuelta 8 vamos a empezar haciendo 12 puntos bajos en rosa. Con el último punto cambiamos a rojo y ahora vamos a hacer aquí una disminución, 8 puntos bajos y una disminución. Cambiamos a el color rosa. De esta forma nos quedaron un total de 22 puntos bajos en la vuelta y ahora en la vuelta 9 vamos a empezar haciendo 12 puntos bajos en rosa. Cambiamos al rojo. Y vamos a hacer una disminución, 6 puntos bajos y una disminución para terminar la vuelta. De esta forma quedaron un total de 20 puntos bajos alrededor. Con el último punto cambiamos al rosa nuevamente y ahora vamos a hacer una vuelta de los mismos 20 puntos bajos haciendo 12 puntos bajos en rosa y 8 puntos bajos en rojo.
la vuelta 11 vamos a empezar haciendo 12 puntos bajos en rosa. Y ahora en rojo empezamos haciendo una disminución, 4 puntos bajos, y una disminución, y de esta forma nos quedan en la vuelta un total de 18 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 3 vueltas de los mismos 18 puntos bajos, pero haciendo 12 puntos bajos en rosa y 6 puntos bajos en rojo. Así vamos a ubicar bien los puntos de tal manera que nos quede bien, que se vea así de ambos lados. Ubicamos bien estos puntos de esta forma y ahora en la vuelta 15 en rosa empezamos haciendo una disminución, hacemos ahora 8 puntos bajos, una disminución, cambiamos al rojo y hacemos 6 puntos bajos. Cambiamos al rosa. De esta manera nos quedaron 16 puntos bajos y ahora vamos a hacer 3 vueltas de los mismos 16 puntos bajos, haciendo 10 en rosa y 6 en rojo. Así. Y ahora en la vuelta 19 vamos a empezar en rosa haciendo una disminución. Continuamos con 6 puntos bajos. Ahora hacemos una disminución. Cambiamos al rojo. Hacemos una disminución. 2 puntos bajos y terminamos la vuelta haciendo una disminución. De esta forma nos quedan un total de 12 puntos bajos alrededor y ahora vamos a hacer una vuelta de 12 puntos bajos haciendo 8 puntos bajos en rosa y 4 puntos bajos en rojo. Y la vuelta 21 va a ser de los mismos 12 puntos bajos, pero solo en el color rosa, es decir que ya en este punto rematamos el color rojo y hacemos los 12 puntos bajos en rosa.
Así es como queda la oreja. Vamos a ubicar bien estos puntos, vamos a darle bien la forma a la oreja, que se vea así, algo así. Y ahora vamos a terminar de cerrar, entonces para eso voy a hacer aquí 1 o 2 puntos bajos más. Algo así, para poder aplastar el tejido de esta forma y atravesar 6 puntos bajos a través de los 12 puntos que tenemos disponibles. En el último punto ya rematamos y cortamos, dejamos una hebra para coser estas orejas al gorro. Así es como se ven. Y vamos a hacer otra oreja exactamente igual. Vamos a doblar esta costura hacia adentro. Aquí tenemos las 2 orejitas ya listas. Así es como se ven. Y ahora vamos a coserlas a cada lado del gorro. Entonces vamos a coserlas aproximadamente en esta posición, es decir, así, al lado y lado del anillo mágico inicial. En esta posición aproximada podemos coser ya estas orejitas al gorro. Y así quedan las orejas ya cosidas. Como ven, las cosí al lado y lado del anillo mágico inicial. Así es como se ven. Y ahora sí pueden coser el sombrero a la cabeza o pegarlo con silicona o dejarlo suelto también. Lo ubicamos bien y le damos forma aquí a las orejas. Algo así es como se debe ver. Miren nomás qué tierno se ve. Y ahora vamos a hacer el corazoncito que lleva en el pecho. Entonces para eso en rojo empezamos haciendo un anillo mágico de 7 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 7 aumentos para tener 14 puntos bajos. Y hacemos 2 vueltas de los mismos 14 puntos bajos. En la primera pieza ya podemos cortar y rematar en ese punto y vamos a hacer otra exactamente igual pero sin cortar porque seguiremos tejiendo. Entonces vamos a tener en cuenta que en cada una de estas partes tenemos 14 puntos bajos disponibles, lo que nos da un total de 28 puntos bajos al unirlo de esta forma. Entonces en esta vuelta de unión vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 24 puntos bajos. Así, y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 20 puntos bajos. Así,
Ahora hacemos 3 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 16 puntos bajos. En la vuelta 8 hacemos 6 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 14 puntos bajos. Así vamos a rellenar el corazón y ahora en la vuelta 9 hacemos 5 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 12 puntos bajos. Así, en la vuelta 10 hacemos un punto bajo y una disminución 4 veces para tener 8 puntos bajos. Terminamos de rellenar lo que nos haga falta y hacemos ahora 4 disminuciones. Así, en ese punto ya podemos rematar y cortar dejando una hebra para terminar de cerrar el corazón y así queda ya listo. Miren qué bonito que es, qué pequeño y lindo. Y ahora lo que nos resta es ponerlo en el pecho de nuestro conejito. De esta forma lo podemos pegar con silicona o lo pueden coser y así es como queda el conejo con su corazón. Miren qué lindo y qué tierno que es. Lo último que hice fue poner un poco de rubor en sus mejillas y listo. Así es como queda este lindo conejito o linda conejita para San Valentín. Y eso sería todo por el tutorial. Espero que les haya gustado. Espero que lo hayan tejido y si lo tejen y suben sus fotografías a las redes sociales, no olviden etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.